Esta es la segunda temporada de Anatomía del Aprendizaje. Es el cuarto episodio y hoy voy a hablar sobre entrar en el proceso de las cosas. Era sábado, como siempre, a las 15:25 de la tarde, la hora en que mi equipo favorito, al único que seguía a todos lados, la primera del San Isidro Club, estaba por jugar una vez más. Al costado, yo sostenía el vaso de arena que acercaba echándome un pique velocísimo al gran José Gringo Siley, pateador y número 10 del equipo, que además era hermano del Cóndor, uno de mis más íntimos amigos. Junto a Cóndor nos alternábamos para llevar el vasito de arena al Gringo, cada vez que había penal con distancia que daba la posibilidad de sumar de a 3 puntos o después de cada try del SIC, que son las siglas que resumen San Isidro Club. Ese sábado vi algo que solo entendí casi 20 años después. En el medio de la cancha, cuando ya los equipos hubieran entrado, José, el Gringo, se agachó y en cuclillas empezó a tener arcadas hasta vomitar. Tosió, escupió y se levantó como si nada. No sé si alguien le prestó atención. Yo lo vi. No me preocupé, porque para mí esos ídolos no sufrían. Pensé incluso que probablemente estaba bien eso que hacía. Después, José la rompió. Casi siempre la rompía. Era un crack. No de esos cracks finos. Era crack a lo bruto, a lo guapo. Un crack lleno de nervios, pero que transformaba esa inquietud en victorias heroicas. Era evidente que en su cabeza el partido se jugaba mucho antes y eso lo ponía en tal situación. Es una locura que el momento previo a jugar te ponga en uno de los peores estados que se pueden tener. No tengo que aclarar mucho lo que hacen los nervios. Todos los hemos sentido en mayor o menor medida y en distintas situaciones. De lo que me interesa hablar es de la relación que hay entre ese pensamiento que lo origina, ese pensamiento que origina todo, y el cuerpo. Entre esa relación de la mente ante algo y la predisposición inmediata del cuerpo. Como hablé en el capítulo pasado, si comenzamos a investigar cómo funciona nuestra propia mente, nos damos cuenta de que vive reaccionando. Vive anticipándose a los sucesos. Por ejemplo, en una conversación. Los otros días estuve en una reunión con amigos y amigas en la cual nadie escuchaba al otro. Ni bien alguien daba su opinión sobre un tema, era interrumpido por otra persona que quería dar su propia mirada y así sucesivamente en una catarata de interrupciones neuróticas. Esta obsesión del yo por imponer su verdad está todavía más exacerbada en estos tiempos. Las redes sociales son un ejemplo. Ese día en la reunión me dediqué a observar las caras y los cuerpos de quienes estaban en la ronda. Había una transformación, una inquietud con el sonido de palabras de otros que ya provocaban una reacción en ellos. En determinado momento alguien habló del lenguaje inclusivo y en su tono había algo que mostraba molestia e incomodidad. La sola frase lenguaje inclusivo ya provocó una reacción en su mente. Lenguaje inclusivo. ¿Por qué reaccionamos? Porque lo que sucede choca con nuestra mirada del mundo. En definitiva, si lo pensamos, no hay absolutamente nada problemático en que alguien pronuncie una E en lugar de una A o una O. Pero para la construcción que tiene la mente del mundo, para el ego, es terrible, no encaja, hace ruido, molesta. Y molesta porque significa que eso supone cambiar, aceptar otra mirada, otra forma. Y lo que menos quiere la mente es cambiar. Quiere que todo permanezca igual y seguro. En el fondo, si pensamos con honestidad, realmente nunca estamos usando el lenguaje exactamente como se lo escribe ni como dicta la Real Academia. Salteamos letras, acortamos palabras, inventamos términos.
Por ejemplo, en mi casa constantemente inventamos palabras nuevas que son parte de nuestro mundo. Son un código que solo funciona ahí. Pero hay algo que pasa con el lenguaje inclusivo, que provoca reacciones en muchas personas. Y me parece interesante como ejemplo para ver esto de entrar en el proceso de las cosas. No para hablar del lenguaje inclusivo en sí, sino de entender de lo ridículas que son algunas de las cosas que nos hacen reaccionar y cómo nos hacen escaparnos, irnos del presente, de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, preguntémonos, para entrar más en profundidad con esto, que ya lo veníamos hablando en el episodio anterior, ¿qué le pasa al cuerpo en la reacción? Por ejemplo, si te choca el lenguaje inclusivo, ¿qué le pasa a tu cuerpo? ¿Cómo se pone? ¿Está a la defensiva? ¿Se inquieta? ¿Se tensa? ¿Qué gesto te provoca hacer? Y acá te pido que lo observes, que no quieras cambiarlo. Para aprender, primero hay que observar. Y a los hábitos, en lugar de querer forzarlos, primero hay que verlos, reconocerlos sin juzgarlos. Entonces, no nos pongamos en un modo estrictamente correcto, sino que está bueno ver estas cosas y ver qué nos pasa. Y si quizá, por el contrario, te molesta que haya gente que no acepte el lenguaje inclusivo, ¿cómo se pone tu cuerpo? ¿Qué hacen tus manos, tus pies? ¿Qué pasa con tu tono muscular? Obsérvalo, no intentes cambiarlo por ahora. Al observar la reacción, vemos que hay inmediatamente un correlato en el cuerpo. La mente es el cuerpo y viceversa. No hay uno sin el otro. La experiencia de estar vivos y vivas es con el cuerpo y con los sentidos, con el pensamiento lógico, con el pensamiento abstracto. Y es también en la relación. Estamos vivos siempre en relación. ¿Es posible pensar la existencia aisladamente? Es decir, ¿podemos pensarnos a nosotros mismos sin considerar que somos seres relacionados, que existimos por relaciones? Existimos por la relación entre un óvulo y un espermatozoide, y así sucesivamente hacia atrás. También existimos porque se dieron condiciones muy favorables que tienen que ver con relaciones. Las células que evolucionaron gracias a la exposición al aire y otros factores, mamíferos que evolucionaron por la necesidad de conseguir alimento y comodidad, con lo cual tuvieron que relacionarse de una manera diferente con el entorno y con aquella necesidad. Por tribus que decidieron relacionarse con otras tribus para intercambiar bienes, etc. Todo lo que sucede en la existencia es una red de relaciones. Nada existe por sí mismo. Nuestro cuerpo es una red de relaciones también. Las palabras que escribo primero son una idea que es procesada y comunicada. Esa comunicación se transforma en señales que van al sistema nervioso motor, que viajan por los brazos hacia mis dedos, que presionan teclas que se convierten en letras, que se convierten en palabras, que se hacen oraciones, que son la idea materializada. Escribir es una red de relaciones en el cuerpo y del cuerpo con el teclado y con el programa que uses para escribir y también con quien lea el texto o con quien lo escuche, en este caso porque es un podcast. En la reacción hay una modificación en el cuerpo, un correlato. El cuerpo es la manifestación de la mente. En la reacción, la voluntad está excedida. Es decir, se prepara para hacer algo y por eso hay tensiones. Ya lo sabemos. Vivimos en una era de ansiedad, donde todas las personas vivimos reaccionando. Queremos controlar el futuro, queremos controlar a otros, queremos controlar todo lo que se pueda. El cuerpo lo padece, cada vez más tenso, con una voluntad exigida a actuar. La mente piensa en el partido y el cuerpo ya está tenso. La mente
Piensa en resolver algo de mañana y el cuerpo ya está tenso queriendo actuar. La mente escucha las palabras amigas, chiques, juntes. Y el cuerpo está tensando, preparándose para pelear una batalla como la de Don Quijote contra molinos de viento. Experimentar esto, darse cuenta, nos muestra dos cosas. Cuerpo es mente, esa es la primera, y es indiscutible. La otra es que nuestros gestos siempre son condicionados por el pasado, por lo que aprendimos, nos dijeron y lo que se supone que hay que hacer. Si hay reacción manifestándose en los gestos, esa respuesta es del pasado, está condicionada, no tiene libertad. Por eso, observar la reacción y el impulso a responder de determinada manera nos permite estar en un grado cero, en dar una respuesta desde el presente, libre de filtros. A muchos deportistas les pasa lo que le pasaba al gringo Silei, mi héroe. A mí también me ha pasado más de una vez. Me quedé duro de la cintura una vez antes de jugar un partido porque estaba enojado. No podía moverme, ni respirar. Empecé a aflojarme y a hacer movimientos más lentos, hasta que finalmente pude jugar. El enojo venía del martes y era con un entrenador porque me había puesto en el segundo equipo y para mí no tenía ninguna razón. Yo estaba seguro de que se sentía intimidado por mí, pero claramente estaba reaccionando. Esa vez solo me terminé de relajar en la cancha, cuando ya no tenía tiempo de pensar. Me conecté con el juego, estuve presente. Dejé de reaccionar y por lo tanto mi cuerpo dejó de estar tenso. Esa tarde fue gloriosa. Hice 4 tries de todos los colores y formas. Pasé de la reacción, del control, del objetivo, al proceso, a la presencia. Cambié la forma en que me estaba relacionando con el hecho, pasé de pelear a armonizar. Entré en la zona, esa dimensión donde no hay tiempo ni espacio, donde podés ver con claridad porque no hay interferencias del pensamiento restringiendo tus acciones y movimientos. Esa de la que hablan los músicos y algunos deportistas. Una buena forma de entender cómo la voluntad se excede es reconocer que la mente tiene la tendencia a pensar en concretar objetivos. Quiere resolver. Por ejemplo, tengo que entrenar o salir a correr, dice. Y ya está pensando en terminarlo, en cumplir con eso. No está en el proceso porque se obsesiona con cumplir el objetivo, con terminar. Entonces ya se altera el tono muscular. Está en tensión. Una tensión que empieza con el enunciado tengo que terminar o tengo que hacerlo. Nos sacamos de encima de las cosas que tenemos que hacer. Y así, no estamos ahí cuando las hacemos. Nos cuesta entrar en procesos porque tenemos una idea fija de cómo tienen que ser las cosas. A veces, en mis prácticas, me tengo que recordar de hacer más lento las cosas para entrar en el grado cero. En la relajación justa, que tiene que ver con la presencia para no estar en piloto automático de las respuestas ya conocidas y que salen por default. Entrar en el proceso de las cosas es un arte. Conlleva tener paciencia y reconocer los tiempos. El tiempo de preparación, el tiempo de escucha, el tiempo de acción, el tiempo de mayor intensidad, el tiempo de menor intensidad. Me gusta tener proyectos de aprendizaje para entrenarme, estar en el proceso. Este mes me metí en un curso de carpintería que ofrece el Centro de Formación en Oficios de mi ciudad. Cada clase y cada práctica me ponen de frente a lo mucho que no sé y también a mi impaciencia, a la necesidad que tiene la mente de saber, de lograrlo. Y lo puedo ver, por ejemplo, cuando me toca serruchar sobre el salvabanco. Mi brazo quiere hacer más fuerza de la necesaria. Mi pecho se tensa. Mi mandíbula se tensa, mi lengua también. Si no me sale, empieza el diálogo interno.
Entonces, con paciencia, voy soltando la tensión. Siento mis pies, trato de acomodarme en la posición que nos mostró el carpintero. Seguramente me pase en cada clase por el tiempo que siga aprendiendo, eso está claro. Pero bueno, ojalá pueda hacer mesas, bancos, encastres algún día. Pero no trato de pensar en eso demasiado. Voy más que nada entrando en el proceso una y otra vez. Porque entrar en la zona es una capacidad humana que no está restringida a una actividad, ni tampoco a un género o cierta edad. Es simplemente una forma de hacer las cosas. Una que te pide atención y observación. Y en cada situación puedes elegir si hacerlas con el foco puesto únicamente en el resultado o el foco volviendo siempre al proceso. Y cuando te ocupás del proceso, decía Phil Jackson, entrenador de básquet, el resultado se ocupa de sí mismo. Este fue el episodio 4, donde hablamos sobre entrar en el proceso de las cosas. Si te gustó el contenido, por favor, pasá la voz, compartilo con quien te parezca y se agradece si dejas comentarios en las plataformas donde lo escuches, en Spotify, en Apple, en Google, en Spreaker y en donde sea que yo no tenga idea, pero por favor deja un comentario que siempre ayuda a que esto se divulgue.